Y esta tarde, como lo hemos anticipado, con la presencia del ministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, en nuestros estudios. Sean todos ustedes bienvenidos y, por supuesto, usted, señor ministro, gracias por estar con nosotros y comparecer ante la audiencia de Radio Cadena Sonora. Bueno, muy buenas tardes, un gran gusto poder estar aquí con ustedes en Sonora y poder compartir contigo, Luis, y con los miles de oyentes. Y quisiéramos entrar en materia porque sabemos que ha habido mucho trabajo de por medio en este año de gestión, sin embargo también hay proyectos, pero ¿cuál es la situación actual del ministerio? Entendamos su presupuesto, pero también sus deudas, que era parte de lo que pues no les dejaba desplazarse como ustedes hubieran querido al principio. ¿Cómo va ese tema operativo? Bueno, Luis, tal vez es importante comentar cómo terminamos el año pasado en relación al presupuesto. En el año 2012 nosotros tuvimos un presupuesto aprobado por el Congreso de la República de 4.500 millones de quetzales. Durante todo el año recibimos cerca de 1.000 millones más de quetzales, es decir, cerramos con 5.500 millones de quetzales. De esos 5.500 millones logramos una ejecución superior al 94%, es decir, fuimos un ministerio que ejecutó el presupuesto que tuvo. Ese presupuesto en un 100% se utilizó para iniciar el proceso de recuperación de la red vial. De alguna forma, los guatemaltecos se dieron cuenta de que hubo un proceso acelerado de la red vial y de la recuperación de la misma, y este año vamos a continuar con el mismo ritmo. El año pasado se dieron prioridades, como se tiene que hacer cuando hay un presupuesto limitado y enormes necesidades, que fue lo que nosotros encontramos, y principalmente se le dio prioridad a las rutas centroamericanas, rutas nacionales, y a finales de año empezamos ya trabajos en rutas departamentales y en rutas intermunicipales. Este año tenemos un presupuesto que arranca con 5.500 millones de quetzales, es decir, estamos arrancando con lo que se terminó el año pasado, pero es importante mencionar que ahí existen dos grandes proyectos que ya van dentro de ese presupuesto. El primero es la ampliación de 4 carriles de Cocales hacia frontera Tecunumán. Ese es un proyecto que se está arrancando a más tardar a finales del mes de marzo. Es la ampliación de Cocales a Tecunumán, 4 carriles con 76 puentes nuevos en la costa sur, que ya contemplan el cambio climático y una nueva ingeniería y el volumen de transporte y de carga que ahí circula. Y el segundo proyecto, que es muy importante para el área de las Verapaces en nuestro país, el área de Quiché, el área de Huehuetenango, es el GTP6. Este es un proyecto que arranca en Quiché y que va hacia la franja transversal del norte, Playa Grande. Es un proyecto importante que se estará iniciando alrededor del mes de julio de este año. Ese es nuestro presupuesto. Obviamente es un presupuesto reducido para las enormes necesidades. ¿Y cuánto queda el presupuesto? Tenemos 5.500 millones. Igual que el año pasado. Igual como terminamos el año pasado. Obviamente esperamos que durante el transcurso del año se vayan haciendo traslados de recursos por las enormes necesidades que hay, y segundo porque el ministerio en el primer año logró algo importante, ser un ministerio que se ordenó administrativamente, y eso le permitió ejecutar de manera rápida y de una buena forma su presupuesto, y esperamos que este año sea similar y podamos tener más recursos durante el transcurso del año. ¿Y qué pasó con la deuda pasada, esa deuda que tenían con los contratistas, que se hablaba del doble más o menos de este presupuesto? Bueno, la deuda se depuró, se hizo un proceso importante administrativo en el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, como se anunció en las primeras semanas del año pasado. De ahí salió una auditoría, y de esa auditoría se determinó que la deuda real a pagarse por parte del Ministerio de Comunicaciones es cercana a los 3.500 millones de quetzales, y que el saldo de la deuda que se había especulado, que se había hablado, son deudas contractuales más que deudas ejecutadas. Por consiguiente, nos vamos a enfocar sobre el tema de los 3.500 millones de quetzales. Esa es la deuda que el Ministerio de Comunicaciones tiene que cancelar. Esta deuda ya se hizo pública
El listado de todos esos empresas a las cuales se les debe está en la página del Ministerio de Comunicaciones, es decir, es público para todos los guatemaltecos. Y ahora lo que esperamos es que suceda lo siguiente: la única forma realmente de poder honrar esa deuda es a través de la emisión de bonos. Porque el otro mecanismo que existe es que paguemos a través del presupuesto ordinario, es decir, que de ese presupuesto del cual estoy hablando, que tenemos para el 2013, utilicemos parte para pagar deuda. Pero eso tiene una implicación muy grande, y es que se castiga la inversión pública, se castiga la recuperación de la red vial, y por consiguiente yo haré en las siguientes semanas el planteamiento al señor presidente de ver el mecanismo del pago a través de bonos. ¿El año pasado no se pagó nada? El año pasado no se pagó deuda, todo el presupuesto se utilizó en inversión, que fue el compromiso que yo hice desde el principio, porque la prioridad ahorita es recuperar la red vial, y sigue siendo la prioridad en este año en seguir avanzando en ese proceso de recuperación. ¿Y eso lo entendieron los contratistas? Obviamente algunos lo entienden, otros no lo entienden, pero aquí lo más importante, Luis, es que esta es una deuda que no generamos nosotros. Consideramos que es importante cancelarla, porque de una vez hay que limpiar la mesa y sanear las finanzas del ministerio. Pero al final de los finales, mi prioridad, más que un tema de pagar la deuda, es un tema de ejecutar, de recuperar la red vial. Creemos que hay que honrarla porque son compromisos de Estado. Ya la decisión no está en mis manos, se hará un planteamiento de nuevo al gabinete en las próximas semanas, y de ahí saldrá la decisión si es viable que se haga el pago a través de los bonos. ¿Evalúa usted como correcta entonces la decisión de haber invertido el presupuesto completo en obra? ¿Funcionó su idea? Pues yo considero que sí, Luis, y creo que más que evaluarme yo, creo que lo importante es preguntarle a los guatemaltecos y preguntarles si hubieran preferido que el Ministerio de Comunicaciones se dedicara a pagar versus a iniciar ese proceso de recuperación de la red vial. Y estoy seguro que la respuesta va a ser, preferimos que se avance en ese proceso de la recuperación. Hoy tenemos carreteras en su mayoría del país transitables, obviamente hace falta, estamos claros, pero seguimos avanzando en ese proceso de recuperación de la red vial. Ministro, se ha hablado últimamente de anomalías en contratos de Covial. ¿Qué hay al respecto? ¿Cómo están manejando toda esta situación? Bueno, Luis, primero yo quiero comentar que nosotros hemos sido muy exigentes, principalmente yo, en los procesos de contratación se hagan de forma transparente, de tal forma que hemos ido mejorando los procesos de contratación. En el tema de Covial, el año pasado realizamos más de 400 procesos de contratación. Covial básicamente hace contratación de lo que son bacheos a nivel nacional, lo que son mantenimiento de terracerías, lo que es la limpieza del derecho de vía o el chapeo de las carreteras, todo lo que es limpieza de cunetas, en general, limpieza de las carreteras. Adicionalmente a eso hace todo lo que es mantenimiento de puentes, señalización horizontal, señalización vertical. Estos son eventos en los que participan, si son más de 400 eventos, participan cerca de 3.000 empresas. Obviamente en ese proceso existen ganadores y perdedores, y por consiguiente existen gente que está conforme y gente que está inconforme. Lo que se ha cuestionado es el tema de la franja y de la forma en la que se fija el precio de referencia. Y aquí es importante recalcar que el precio de referencia, hoy por hoy existe un precio de referencia que de común acuerdo el Ministerio de Comunicaciones, a través de mi persona, con la Cámara de la Construcción, crea lo que se llama una lista de precios de referencia. Pero tiene un apellido, lista de precios de referencia. ¿Y por qué son de referencia? Porque son precios de referencia para los principales renglones de ejecución de obra. Pero son de referencia porque no es lo mismo una obra que se ejecuta en el departamento de Guatemala a una obra que se ejecuta en Huehuetenango. No es lo mismo una carretera que se hace de nuevo en el renglón de asfalto de un programa de bacheo donde
es necesario ir bachando poco a poco, versus que en el otro lado se tiene maquinaria, se tiene planta de asfalto. No es lo mismo tener aquí en el departamento de Guatemala la planta de asfalto que tener que hacer un bacheo en Huehuetenango, donde tiene que ir a traer la mezcla a Quetzaltenango, y por eso se llaman precios de referencia. Y el cuestionamiento ha surgido sobre los precios de referencia que el ministerio o que Covial fijó para ciertos programas. Y ahí es un tema en el que difícilmente nos vamos a poner de acuerdo, porque nosotros lo hacemos de forma técnica, con conocimiento de los problemas que tienen esas carreteras donde se están haciendo los programas de mantenimiento, y la otra forma en la que le hicieron es una forma matemática, utilizando solamente los precios de referencia. Por consiguiente, eso es parte de estar en el ministerio, entender que existen a veces posiciones diferentes a las que uno tiene, pero lo importante es que estamos trabajando de forma transparente. La población se está dando cuenta que los recursos se están utilizando de buena forma, y el trabajo que estamos desempeñando se está viendo, y eso para la población guatemalteca es lo más importante. ¿Tendría entonces algún tipo de tinte político este tipo de señalamientos? No, yo no diría de tinte político. Creo que más que de tinte político es quererse ir de forma estricta sobre una tabla de precios de referencia, sin tomar en cuenta temas tan importantes como el acarreo, como la distancia donde están los proyectos, como la situación en la que se encuentra la carretera, y muchos temas más que nosotros tenemos que tomar en cuenta, y que un técnico, o ya sea un periodista que está haciendo el cálculo, no conoce de fondo esos problemas. Ministro, para entrar en otros temas, porque hay varios, a ustedes les toca la reconstrucción de San Marcos, según las funciones que asignó a las diferentes dependencias el presidente de la República. ¿Cómo va este proceso? Bueno, vamos avanzando, Luis. Hicimos un primer proyecto, o un primer programa, que fue el programa piloto, donde se construyeron las primeras 15 viviendas. Ahorita estamos en la segunda fase, donde se van a construir la segunda fase, que son 50 viviendas, y de ahí en adelante vamos a tener un programa que esperaríamos estar entregando cerca de 350 viviendas de forma mensual. Nuestra responsabilidad son cerca de 2.750 viviendas. Esperaríamos estarlas entregando en los próximos 8 meses, y con eso cumplir la tarea que se nos ha asignado. Eso diría que es la etapa más importante del proceso de reconstrucción, que es el tema de las viviendas, y lo que fue en su momento la respuesta inmediata a ese evento, en donde el ministerio nuevamente logró tener una respuesta muy rápida para liberar las principales rutas, y prácticamente en 24 horas ya se habían liberado. Sin embargo, 8 meses para algunos podría ser mucho, porque las personas se quedaron sin nada, y no tener una vivienda, pues seguramente es una molestia, un obstáculo para su diario vivir. ¿Cuál es el balance que ustedes hacen de esto? ¿Por qué no lo pueden hacer más rápido? Porque decir algo diferente es mentir, Luis. Decir que esas viviendas se van a construir más rápido de 8 meses es mentirle a la población. Y es preferible ser honesto, ser claro. La meta de 8 meses ya es una meta ambiciosa. Los ejemplos que tenemos están a la vista. Todavía se están terminando casas del estándar, y es mejor ser claro con los guatemaltecos, sobre todo con los vecinos de San Marcos. Más rápido que 8 meses es imposible, y las razones son sencillas. Ya no hay albañiles en San Marcos. Hemos tenido que llevar albañiles de otros lugares de Occidente. La mano de obra se ha encarecido de una forma impresionante. La capacidad de ejecución en general para hacer las casas con la calidad que se tienen que hacer no nos va a permitir hacerlo más rápido. Hemos sido claros con las autoridades locales, hemos sido claros también con los vecinos del departamento de San Marcos y con sus diferentes municipios, y lo que hemos recibido es de parte de ellos el entendimiento
que estamos siendo claros, que estamos cumpliendo con lo que hemos ofrecido, y creo que eso es más importante que decir que en 3 meses vamos a salir y dentro de 3 meses decir que no se terminó. Sin embargo, en este tema de la capacidad de ejecución, creo que de alguna manera el Ministerio de Comunicaciones ha roto con cierto paradigma probablemente, porque vimos restablecerse la cinta asfáltica en menos de un año. ¿Cómo hicieron para sobreponerse a todas esas trabas y obstáculos burocráticos y poner en marcha estas construcciones o reconstrucciones de la cinta asfáltica? Bueno, Luis, yo te diría que en gran medida el éxito que nosotros tuvimos fue retomar las funciones de las diferentes unidades ejecutoras. Covial tenía una función clara, precisa, que era el mantenimiento de la red vial, y hoy por hoy Covial solo se dedica a eso. Solo hace mantenimiento de la red vial, el 100% de su presupuesto está enfocado en el mantenimiento de la red vial, y en gran medida a ese mantenimiento acelerado que se empezó en el mes de febrero del año pasado y que este año estamos arrancando en el mes de enero, nos permitió avanzar de manera importante. Y segundo, todos los procesos adicionales son procesos que se licitaron de forma transparente, y eso también nos permitió avanzar. Prácticamente el año pasado se licitaron la mayoría de proyectos que son importantes de rehabilitar. Este año ya las licitaciones van a ser muy pocas para nuevos tramos carreteros. Nuestro objetivo este año es dedicarnos a terminar muchos de los tramos que se han iniciado, y yo te diría que eso fue retomar las funciones de Covial, ordenar rápidamente el tema administrativo, y tercero, tener un equipo de trabajo que ya conoce de administración pública, que retomar muchos ingenieros camineros que hace muchos años habían salido del ministerio, que nos permitieron también avanzar de manera importante. Gracias, ministro. Pues estamos platicando de todo esto, ya luego hablaremos de qué otros proyectos tienen ustedes para este año en cuanto a ciertas construcciones y a este mantenimiento y otros inherentes al Ministerio de Comunicaciones. Y desde ya habilitamos el sistema de mensaje 1011, anteponiendo la palabra sonora para las consultas de la audiencia. Ya regresamos con esta interesante entrevista.